Vamos con otros temas que tienen relación con lo que ha ocurrido en nuestro país, con la carrera presidencial. Estamos a 19 días de la elección presidencial. Transmisión especial, lógicamente, de puranoticias.cl, centrado en los votos de presidente y, lógicamente, de senadores y diputados a nivel regional. Será muy importante esa jornada donde seremos la voz de la región desde todos los puntos para informar tanto en la radio como en la televisión. Bueno, pero vamos con nuestra próxima invitada. Vamos a hablar del debate de ayer ocurrido a través de Canal 13, transmitido a través de esta canal, de esta señal de televisión. Pero ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los contenidos? ¿Movió la aguja o fue un debate fome en realidad que nadie quiso arriesgar nada, sobre todo los que están arriba en las encuestas? Estamos con Leslie Briceño, ella es cientista política, es académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué tal, Leslie? Bienvenida a otro lunes más de análisis. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esto ya es habitual que nos veamos los lunes, así que feliz de poder conversar de estos temas. Sí, sí, para nosotros es muy importante porque es cuando más tenemos material, por lo menos de encuestas, y esta semana, lógicamente, con un debate 24 horas antes. ¿Qué te pareció Exacto. el debate? ¿Qué puntos destacarías? ¿Y a quién destacarías tú como el que mejor se manejó anoche? Bueno, en general el debate estuvo bastante fome, o sea, utilizamos una palabra bastante coloquial, eh, porque los candidatos, ¿y por qué señalo esto? Los candidatos se mantuvieron en sus espacios comunes, no aparecieron grandes sorpresas, más allá de alguna medida o alguna pregunta que trató de incomodar a los candidatos. Sin embargo, desde la puesta en escena, las chaquetas blancas, por ejemplo, Evelyn Matei y Janet Jara, las dos, un vestuario muy, muy parecido, eso busca reafirmar liderazgo, también los candidatos, la corbata muy bien preparada, con excepción de Eduardo Artés, pero en general lo que nos encontramos fueron las mismas ideas que hemos estado escuchando en otras instancias, en la franja, en los debates, en las diferentes entrevistas y en los programas. Si nosotros quisiéramos pensar si el debate mueve o no la aguja, uno puede señalar que en general no lo hace. Los debates, lo que en general ocurre es que van presentando las ideas y es el espacio para que alguno de estos candidatos pueda profundizar. Y más que una buena performance, cuando mueve la aguja es cuando se produce una mala performance. Ocurre algo que estamos todo el día, o sea, estamos al día siguiente hablando de eso, y eso puede influir en una valoración más positiva o negativa del candidato específico, o cómo salió del paso. Pero en general, quizás, ahí estamos mirando a Meo, quizás este encuentro que tuvo Meo con Iván Valenzuela a partir de las preguntas sobre SQM fue lo más polémico, o quizás algunas cosas que se les preguntaron, por ejemplo, a Franco Parisi en torno a los barcos cárceles, o a Johannes Kaiser en torno a lo que tiene que ver con quién iba a definir o quién definiría cuáles son los libros que deberían de ser prohibidos en las escuelas, es lo que generó más polémica, pero en general no se vio un debate muy encendido, y claramente ahí quienes van liderando son los que tienen la mayor posibilidad de pasar a la segunda vuelta, que es Janet Jara y José Antonio Caz. Eso queda claro, ¿ah? Cuando tú enfrentas un debate de estas características, tú tratas de cometer la menor cantidad de errores, por un lado, no arriesgar. ¿Y quién tendría que arriesgar? Por ejemplo, Evelyn Matei, en términos de ir a buscar tal vez un electorado de José Antonio Caz, de poder, depende de la estrategia también que ella tuviera a esta altura, Claro. ¿no? Tampoco la vimos arriesgar más de la cuenta, entendiendo que tiene sus últimas oportunidades tal vez de mover la aguja en términos de contenido o de hablarle a un electorado que se traspasó a Kass o se traspasó a Kaiser. Exacto, o sea, ella no quiere arriesgar porque también teme la posibilidad del error no forzado, Claro. la posibilidad de equivocarse y que pierda todo lo que ha ganado. Si uno mira otros datos interesantes, por ejemplo, ayer revisaba un dato de CIE Chile, si es que no me equivoco, donde se hablaba de los aportes a las campañas. Y es interesante cómo Evelyn Matei presenta la mayor cantidad de montos de donaciones particulares, de donaciones de personas, en el sentido del promedio más alto, que va cercano a los 3 millones de pesos, muy, muy por debajo de los aportes particulares que han realizado otras personas. Entonces, ahí también
llama la atención porque pareciera ser que Evelyn Matei tiene una cantidad de aportantes en términos económicos muy alta. Además, a esto le agregamos la carta que se publicó, si es que no me equivoco, fue el viernes, donde habían Sí, 100 figuras del centro, la centro izquierda, algunos ex concertacionistas de renombre, especialmente muchos ex demócratas cristianos, que apoyan la candidatura de Evelyn Matei, y eso pareciera ser que para ella puede ser una búsqueda no solamente del centro de la moderación, sino que reencantar un electorado que es, entre comillas, el viudo de la concertación. Y eso puede ser una estrategia que le pueda jugar en contra, porque si ella no arriesga, sí, te doy un minuto. perdón, Sí, te doy un si minuto. ella no arriesga, finalmente nos vamos a encontrar con que no le va a alcanzar para poder pasar a segunda vuelta. Exactamente. Bueno, hoy conocimos también, hoy lunes, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP. Para muchos, o hace algunos La años, madre de todas las encuestas. te iba a decir yo, el gran oráculo de la... Si la CEP, que se equivoca poco en presidenciales, la CEP hablaba es que ya estaba todo cerrado, ¿cierto? Se ha conocido hoy y está dando, bueno, un empate en primera vuelta entre Janet Jara y José Antonio Caz, prácticamente un empate, pero en segunda vuelta el escenario cambia radicalmente, drásticamente a favor de José Antonio Caz en segunda vuelta. Y esta es una encuesta, bueno, no digo que las otras no sean serias, pero esta es una encuesta presencial que tiene una metodología conocida, que es largamente trabajada. ¿Qué opinión tienes tú de este sondeo, lo de primera vuelta? Y aparece además bastante más abajo Evelyn Matei, bastante despegada de este cuadro de los dos primeros. Sí, bueno, la encuesta CEP es, como yo lo dije así, casi en forma coloquial, es la madre de todas las encuestas, una encuesta que tiene una larga trayectoria y que además por su metodología es bastante fiable y confiable. Sí, Eso no quiere decir que las otras no lo sean, como tú también lo planteabas, pero lo que nos presenta además es una mirada de otros temas también longitudinal, o sea, en el tiempo. Entonces, lo interesante específicamente de esto, tú lo señalabas, la CEP se equivoca poco, los márgenes de error son mucho más acotados, el hecho de que sea presencial hace que la metodología sea mucho más rigurosa, son además porque es estratificada, o sea, tienen que cumplir la persona que es encuestada una serie de requisitos para poder ser encuestada. Entonces, eso también nos muestra a nosotros que es una encuesta que puede tener niveles de predicción más altos. Pero lo que recordemos acá es que tanto esta, la CADEM, la encuesta Cristeria y todas las otras encuestas lo que están tratando de hacer es predecir en un escenario específico y hacer proyecciones. Entonces, claro, lo que nos encontramos es una encuesta que no muestra muchas diferencias, un resultado de la presidencia que no muestra muchas diferencias con las otras encuestas. Y eso también nos dice que hay algo que efectivamente la ciudadanía tiene clarísimo quiénes pueden ser los dos que pasen a segunda vuelta. Ahora, estos 19 días que quedan es donde los candidatos que están cercanos al tercer lugar y que probablemente no sorprende a muchos que yo voy a decir los nombres, que es Evelyn Matei y Johannes Kaiser, van a tratar de hacer todo para poder no solamente llegar a ese tercer lugar, sino que incluso poder traspasar y ojalá pasar a segunda vuelta. Pero tal como lo señala la encuesta CEP, en todos los escenarios, o sea, o en la mayoría de los escenarios, José Antonio Caz estaría ganando en segunda vuelta, a pesar de que Janet Jara tiene el apoyo y pasaría primera en la primera vuelta en noviembre. Sin embargo, en el único escenario donde se da la posibilidad de un empate técnico es Kaiser-Jara, y también el único escenario donde Jara podría ganar es Jara-Parisi. claro. Ahora, también esta encuesta se echa por abajo también este alineamiento que hay, que va a ser un fallo fotográfico, o sea que Janet Jara pasa, pero hay un fallo fotográfico entre Kaiser y Matei. Esto también lo descarta, le da un margen bastante amplio a Casta en primera vuelta Sí, también. sí, en primera vuelta, estoy mirando el dato, ¿Sí? Jara estaría pasando con un 25%, Kass estaría pasando con un 23%, y Evelyn Matei se aleja Mucho, muchísimo sí, un con 8, un 12%. 12. Lo interesante es que de acuerdo a la encuesta CEP, Franco Parisi está cerca de un 9%, lo que también podría ser un dato bien interesante y podría incluso ser el dato real. ¿Por qué lo digo? Porque
las personas que responden a encuestas habitualmente, estoy pensando en la Academia, estoy pensando en la Criteria, la Ujú. Academia principalmente porque es por teléfono y en forma aleatoria, son personas que están interesados en política, son personas que finalmente les llega la llamada, les entra la llamada y quieren contestar. Y esa persona, uno asume que está interesado en política. Las personas que responden a la encuesta Criteria es un panel de personas que está también interesado en política, uno podría sospechar. Lo mismo pasa con Panel Ciudadano UDD. Sin embargo, la encuesta tiene que cumplir las personas una serie de criterios para poder ser encuestada. No es que a usted le digan, bueno, o sea, bueno, sí, siempre es un tema voluntario, de ser voluntario, pero si yo no la quiero responder, no es que le pregunte, oiga, me dice alguien más de su casa que quiere responder, sino que tengo que buscar a una persona que cumpla las mismas características porque es una encuesta estratificada. Entonces eso nos podría dar una mejor mirada de lo que es el padrón electoral de nuestro país y que estos resultados sean mucho más cercanos a los que vamos a obtener efectivamente en noviembre en la primera vuelta. Exactamente. Bueno, nos acercamos ya a la fecha eh, asignada para las elecciones. En una elección que ha ido, a ver, uno habla a veces de la polarización del país. Parece ser que la polarización existe, es así, pero no han ayudado. A ver, si yo veía una, un debate hace un mes atrás, había mucho más interés por, ¿cierto?, por pegarle al rival, por sacar tema. Hoy día eso un poco se aplanó, está más plana para terminar con el tema del debate. Y eso también es una estrategia, ¿no? De no tocarse y de no tocar temas complejos, tal vez, para los mismos candidatos. Sí, y además también estaba buscando un dato de la encuesta CEP también. ¿Ya? La encuesta CEP tiene una pregunta bien interesante que nos puede ayudar a comprender esto también. ¿Qué pregunta la encuesta? En el momento actual, ¿usted prefiere líderes políticos que privilegien los acuerdos aunque tengan que ceder sus posiciones o que defiendan sus posiciones aunque Buen eso punto. implique no llegar a acuerdos? Y más del 60%, específicamente el 62%, dice que privilegian los acuerdos aunque tengan que ceder sus posiciones. Y entonces, aquí es lo que voy con este dato, es que esta idea de que el país está muy polarizado, al final pareciera que se cae con esta, ¿O es con muy de la esta élite? información. ¿O es muy Exacto, es muy de la élite? exacto. Es muy de la discusión que se da dentro de las personas que están muy interesadas en Mm, política, las personas quizás que participan en política, en la elite política finalmente. Ahí tal vez se da mucho más la polarización. Lo que quiere el ciudadano común y corriente, las personas, como también se dice, de a pie, la señora Juanita, esta imagen maravillosa que presentó el presidente Ricardo Lagos hace ya 25 años atrás, sí, la señora Juanita lo que quiere es que le suban las pensiones, la señora Juanita quiere que le solucione el problema de salud, quiere que saber cuándo le van a bajar la cuenta a la luz, por ejemplo. claro. Y para eso tenemos súper claro, la mayoría de la ciudadanía sabe que se necesita el consenso. Entonces la idea del atrincheramiento es quizás una forma de la élite solamente de actuar. Pero la ciudadanía lo que quiere es consenso. Y probablemente, ¿por qué lo tenemos tan marcado hoy día? Que los candidatos presidenciales que van liderando quizás no son los más, entre comillas, que busquen el consenso, donde muchos de ellos, José Antonio Cast representa a un sector de la derecha mucho más conservadora y donde además él ha señalado que algunas de las acciones políticas tienen que hacerse no por decreto, pero sí finalmente buscando lo que ellos plantean, sin entrar mucho en las conversaciones, en el diálogo, sí nos encontramos con que está mucho más ordenado el debate político en esos partidos que, por ejemplo, en Chile Vamos o en lo que fue la antigua concertación. Y eso Exactamente. probablemente explique que la ciudadanía mire a José Antonio Cast como el líder necesario para guiar al país en los próximos 4 años. Claro. El líder necesario para el momento, para el contexto que se da, Exacto. ¿cierto? Para el momento, es verdad. Bueno, te agradezco mucho, Leslie Briceño, cientista política académica de la Universidad del Desarrollo, conversando con nosotros. Nos van quedando menos días para las elecciones. Seguimos este análisis tratando de interpretar también y teniendo una segunda lectura para nuestros televidentes y nuestros oyentes. Muchas gracias por este contacto. Buena semana. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, Chao. chao, gracias. Ahí estaba el contacto con nuestra
analista del día lunes, Leslie Briceño.